Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Buenas noches a Cristina. todos. Buenas noches, Nico. Ok, vamos a hacer una indagación de algo que está sucediendo y vamos a ver, qué podemos percibir y vamos a ir a una ciudad donde el drama es parte de su realidad, ¿no? Eh, que es Los Ángeles. Pero vamos a pasar a Pasadena, a Palisadas y el Valle de San Fernando, donde aparentemente un incendio se extendió más de 320 hectáreas. Se extiende por las montañas de San Gabriel y la Sierra Pelona. Vamos a ver qué es el origen y por qué Los Ángeles eh, em- están amenazados lugares emblemáticos de Los Ángeles como el Hollywood Bowl, el Teatro Chino. Eh, o sea, vamos a ver qué es lo que está pasando. Casas de algunos famosos han sido eh, arrasadas por las llamas. Pero vamos a ver el origen esotérico de esos incendios. ¿Qué representa el fuego para esa ciudad? Y por otra parte, algo que se había dicho políticamente era que Los Ángeles era una ciudad que se le daba mucho presupuesto por la cuestión de los inmigrantes, y eso lo dijo el señor Elon Musk. Y qué casualidad que él lo dijo y a los días, semanas, ocurre esta tragedia, este incendio tan grande. Nico, quiero que vayas a esta parte mucho más pegada a la tierra, esta parte de la fisicalidad, esta parte de las emociones de la tierra. Cristina, quiero que vayas a esta sensación de las personas, de cómo se vive el ambiente antes de estos incendios y estos cómo van afectando a la emocionalidad de las personas. Y Margarita, vamos a esta parte más sutil. Cuento de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, la primera percepción que tengo es como si mi garganta se ofuscara, Ajá. como si todo se apretara, Ira. Hay mucha densidad en el aire, Uh-huh, pero no es solo en la parte más física, Ira. uh-huh, Hay una percepción como un rasgo energético uh-huh, que se mueve junto con el viento, junto con el humo, Ira. uh-huh. Se mueve de dónde hacia dónde. Nico, quiero que configures tu micrófono, por favor, porque se te oye externo. Por favor. Cristina. Bueno, veo que las personas pues están en un estado pues de locura, comprando. La gente que tiene recursos para comprar, compra, 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 y eso es una de las, como las razones por las cuales se están produciendo estos incendios, para que la gente compre y entre en desespero. También
veo a los inmigrantes pues muy asustados, los veo en transportes, como que hay muy poco transporte, entonces los veo pues muy angustiados. También veo a Trump, lo veo que la sensación que me da es que Ujú, él sabe lo que está sucediendo ujú. y él es como una sensación de como de autosaboteo, me da la sensación como si fuera parte de producir estos incendios, que él O- hace parte del problema, ok, ¿sí? ok. Observa cómo él eh, puede formar parte de este plan. ¿Qué es lo que se busca con este plan, Margarita? Bueno, la primera impresión es ver muy tensa la energía alrededor, sobre todo en el punto de los incendios, pero se ve como un radio que va rodeando y que la tierra se siente tensa en estos puntos y da la sensación como si esos incendios estuvieran muy conectados con el fuego, pero el fuego se siente líquido, como lava, como si estuviera recorriendo. Coincido con Chris porque veo como hay una energía que rodea el planeta y veo como si esto hubiera sido algo dirigido y se siente y se ve la imagen de Donald Trump y como en complicidad con muchas personas que de alguna manera están apoyando esta situación y el estar dirigido en este punto específico, todos estos fuegos traen como desconcierto, traen de alguna manera una apertura porque veo que lo que va dejando, las secuelas que va dejando todos esos incendios es la apertura a un portal, por eso es que la tierra se ve en ese punto, se ve agrietada y en la medida que esa tierra se ve agrietada es como si de alguna manera se creara como una forma como de distensión, como un estrés y digamos, y eso es lo que siento que básicamente es como el objetivo de lo que está pasando en ese momento. A ver, aquí hay algo importante. Dices, pareciera o da la impresión de que fue dirigido esta parte del incendio. Y hace algunos meses, el año pasado, hicimos también un incendio que se presentó en Hawái, en una isla de Hawái, que también se vio que energéticamente era dirigido. Quiero que observes y quiero que compares si es lo mismo o si es algo similar y vamos a ver de dónde viene esta forma de direccionar estos incendios. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Te escucho. ok, entonces quiero que observes y me digas todo este rasgo energético que dices que el aire como que también sofoca para que el fuego como que se avive más. Quiero que me digas de dónde viene como esta barrera, este aire, esta cosa que aviva estos incendios. Mientras vas ahí, Cristina. Bueno, veo que hay varios aspectos por los cuales es producido este incendio. Primero, en cuanto al sistema de salud, Ajá, que se activa, ajá, la gente tiene que comprar más medicamentos, se mueve más dinero del Estado, o bueno, sí, del Estado digamos que a los hospitales, primero, sí, toda la parte farmacéutica, segundo, la parte de construcción, ajá. porque, o sea, yo creo, va a haber seguramente lo que veo es un tema de tasas, de créditos Ah, bancarios, se mueve dinero, ajá. construcción, de que toca volver a construir todo, entonces hay más dinero que se mueve, el estrés que produce todos estos movimientos, lo que genera es que la gente, que es lo que hemos venido viendo, es que la gente comienza a perder el centro totalmente. Y de esa manera
ante al estrés hay como una clase de abducción, ¿sí? De control absoluto sobre las personas que están en crisis. Entonces, lo que veo es que Trump va a comenzar a dirigir, ¿no? O bueno, digamos que es los que están provocando esto, dirigir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y de esa manera es más control, más control. Es como una parte, entonces ellos quieren llegar al control mental por los pensamientos a través del miedo y del trauma que van generando con ese tipo de eventos. Sí, Ok, y es directo, casi que ni siquiera es manipulaciones, es- directo. o- Tienen que hacer esto, esto y esto. ok, entonces observa este plan que han conformado, eh, cómo ahorita es California, qué otros estados o qué otras situaciones tienen pensadas, porque Trump todavía no entra al poder, pero parece que ya está, porque dice tanta cosa y se le toma tanto en serio. Y ¿qué es lo que él está empezando a mover ya desde que ganó las elecciones y hacia dónde va dirigido todo esto? Margarita. Bueno, veo que en ambos incendios, tanto el de Hawái como el de California, tienen como ese propósito de crear este ambiente de caos y de miedo, y sobre todo en las personas el dolor de expropiarlos de sus tierras. Pero digamos, viendo puntualmente aquí en la parte de los incendios aquí en California, veo que también son cortinas de humo que van haciendo, y todas esas cortinas de humo son como estos sofismas de distracción para de alguna manera poner la atención en este tipo de como de situaciones que son bien fuertes y traen tanto dolor y tanto miedo. Y, y el avivar todo eso es como ir creando como unas células, como si este Donald Trump quisiera como crear toda esta, como este caos, como un debilitamiento, porque de alguna manera lo que quiere él entrar es con piso, con como fuerza, con muchísima fuerza por todo lo que lo está rodeando a él en este momento. Pero todo esto que se está creando, fíjate que también va creando, aparte de todo lo que quiere este personaje y de ir de alguna manera, estos incendios van creando como una especie de limpieza, como si él de alguna manera quisiera erradicar muchas personas que de alguna manera él siente que deben salir, es como si, es como barrer, es como un barrido energético, pero lo que pasa es que también va quedando esa memoria en el territorio. Entonces cuando esta memoria queda en el territorio, haz de cuenta, la tierra va quedando con una sensación como de abismo, como una sensación de tristeza, y esto crea como una separación, no solamente en la tierra, pero también como en la psique de las personas. Y todo esto hace que de alguna manera él vaya tomando como más fuerza, como más posesión, como mucho más poder, que es lo que realmente él quiere. Ok, en esa separación que se ve entre el mismo territorio y los mismos habitantes de él y la psique de las personas y su propio cuerpo, ¿quién es o qué es lo que está trabajando para ellos para direccionar estos incendios que ya lo vimos en Hawái y que ahora lo vemos aquí porque son incendios grandísimos que no se han podido controlar y que parece que siguen avanzando? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Un departamento de estado? Una, ¿cómo se llama? Congregación, una secta. ¿Qué es lo que está detrás de ellos, Nico? No, ¿Me escuchas, Ira? ahora sí. Haz de cuenta, Ira, que este como factor extra en el viento Ajá. es una característica compuesta como de un tipo como de distractor energético, Ira, como un tipo como de dopamina o un tipo como de lidocaína, como si fuera algún tipo de lo que te quita como la sensación. Ok. Es como una anestesia, haz de cuenta, una anestesia energética que lo que hace es moverse dentro de la preocupación de las personas, pero establecer un estado de terror sin el pánico y mantener como una tendencia latente a algo peor, pero es como algo que se va recorriendo
para solo enfocarse en la huida y no en el enfrentamiento, como haciendo que incluso la respuesta humana sea más lenta Ajá. y no tan propicia para el momento que se requiere. A ver, aquí hay una cosa interesante lo que tú dices, es como si fuera una anestesia. Y en algunas ciudades de Estados Unidos y en otras ciudades del mundo estuvieron apareciendo, no hace mucho tampoco, unos humos como unas neblinas extrañas también. Y ahorita que dices acerca de que esto está en el viento, quiero que observes si estas neblinas, porque también en Los Ángeles se vieron esas neblinas extrañas, son parte de estas dopaminas o estas anestesias que van como atontando la parte biológica de la reacción humana. Mientras vas ahí, Cristina. Bueno, veo es una grieta, como color naranja muy fuerte, pues como el color del fuego, y que va hacia los lados, más subiendo que bajando, pero igual va como hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados, sino hacia arriba y hacia abajo, pero no mucho, no mucho. Veo que se tiene que concentrar ahí, que el objetivo es que se concentre ahí, A ver, que va a subir un poquito y va a bajar, pero no mucho. esa grieta es esta parte de la falla de San Andrés que pasa precisamente por California y que baja por México y por todo Centro y Sudamérica hasta Chile, o es otra grieta. Es otra grieta. Ok, observa esa grieta color naranja que está concentrada ahí. ¿Por qué concentrados en esa grieta? ¿Qué tiene esa grieta energéticamente? ¿Qué es en lo que tienen que concentrarse? Margarita. Bueno, sí se siente que, por supuesto, él no está solo, tiene como una especie de grupo de personas que trabajan con él, y de alguna manera yo veo como es algo muy particular porque todos estos incendios, cuando se ve, digamos, esto a nivel energético, es como si de alguna manera quisieran como el desprendimiento de esta parte del territorio, quisieran como de alguna manera sacarle una tajada como a esta parte del territorio, como una parte muy superficial, y en la medida que van sacando como como esta energía, esta parte de la tierra, yo veo que empiezan a salir una serie como de espirales energéticos que de alguna manera empiezan a conectar como con la atmósfera de la Tierra. Todo esto empieza a conectarse con otros puntos del planeta. Es como si todo este humo que va saliendo de alguna manera se va dispersando y va creando como una atmósfera como de caos y de terror, como producto del origen de este incendio, que de alguna manera trajera como mucho caos, trajera como una sensación como de inestabilidad, porque si Estados Unidos vive en esta inestabilidad, pues esto se va replicando también a toda la parte, digamos, del planeta. Entonces esto va trayendo como una serie todos estos caos los veo yo muy conectados con el poder, con esa necesidad de hacer tomas, como si él quisiera de alguna manera tomar ciertos puntos vulnerables del planeta para ir de alguna manera tomando como posesión. Entonces veo que de alguna manera son planes que este personaje tiene, y son planes que vienen como a nivel global, no solamente puntualmente con Estados Unidos. A ver, aquí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque en esa zona de California, todo lo que es la zona de Texas, Nuevo México, todo eso era territorio que fue tomado de una forma, vamos a decir, no muy amigable hacia su país vecino. Él, en su discurso que trae, él habla de recuperar el poder. Y Texas ha dicho que quisiera separarse de Estados Unidos, Nuevo México lo ha dicho y California lo ha dicho. Y entonces esto es demostrar que el poder está en él, no en los territorios. Aquí, ¿cómo entonces él
así como estos incendios que se provocaron en este lugar, puede estar dispuesto a muchas otras cosas. Está hablando de Canadá, está hablando de Groenlandia, está hablando como de generar eh, intrusiones en otros países para adherirlos aparentemente a su imperio norteamericano. Observa si esta parte bélica, porque es esta forma bélica como él se está expresando, que no sé si lo vaya a hacer o no, no me interesa. Aquí lo que vemos es esta parte bélica es la que también está generando que estas estructuras, por la boca también sale este fuego, pero estas estructuras rompan con lo construido por ese país hasta hoy, y estas formas, estas grietas que van permeando a otros lugares, a otros países, a otros continentes, ¿qué espera él obtener? Porque no lo hace con desconocimiento. ¿Qué espera él obtener con esta difusión de todo esto? Eh, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Haz de cuenta, Ira, que este componente que se adhiere Mm. primero al campo energético de las personas, Ajá. se filtra, Ira, se filtra hacia el interior, pero donde yo observo, Ira, que entra más o perjudica más es la relación que hay del cuerpo mental al sentido sensorial del cuerpo. Ok. Digamos que ahí estaría la atrofiación biológica, Ira, porque haz de cuenta que lo que hace este residuo en el aire Ujú. es más bien como aletargar el pensamiento, Ajá. como hacerlo como más lento y no tan reactivo. Incluso hay personas que durante los incendios, Ira, no huyeron, simplemente se quedaron ahí, como si ni siquiera creyeran lo que estaban viendo. Entonces tuvieron que recibir órdenes para poderse mover, para poder salir de ese lugar. Sí, o ser casi arrastrados, o sea, en el sentido de que no daban credibilidad a lo que veían, pero iba más allá de simple ingenuidad. Era que simplemente su cerebro no lo registraba como un peligro. Ok. Ok. En esa forma en que ciertas circunstancias, ciertas actitudes o ciertas formas no las ves como un peligro y quedas expuesto a ciertas situaciones, qué otros órganos de tu cuerpo y cómo lo asimila el cerebro esa parte, porque es un shock a final de cuentas el ver que puedes perderte ahí, perder la vida o perder tu casa o perder todo lo que has hecho a lo largo de tu vida. eh, ¿Cómo es ese shock en la psique de esas personas que no lo van registrando, que no lo pueden creer? Cristina. Bueno, veo que esta grieta no es natural, no es elaborada naturalmente, sino por la mano del ser humano, mejor dicho. Entonces no viene de adentro, sino viene de afuera, Ujú, ¿sí? ujú. Y que no solamente es producido por el humano, sino no están actuando de la manera más rápida para que se apague, ¿sí? Ok. Veo que las intenciones son básicamente económicas y de control. Ok. Eh, estas grietas que dices que están ahí, que fueron como impuestas por Sí, personas o por lo que haya sido, estaban entonces ya programadas para que se activaran en determinado momento. Y si es así, observa si hay otras que están programadas en otro lugar, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de él, y dónde serían los lugares donde están programadas. Margarita. Bueno, lo que veo yo es que
la tierra, la memoria original de la tierra, cuando tú hablabas de Nuevo México, de California, que hicieron parte, digamos, que no eran parte de Estados Unidos, la tierra de alguna manera quiere recobrar como lo que es, lo que de alguna manera es el origen. Pero lo que hacen estos incendios y como es una manipulación, Ajá. van creando otra forma, como si él quisiera atrapar, como si él quisiera de alguna manera amurallar energéticamente e ir tomando cada vez como más espacios, expandir y expandir más su poder. Y en la medida que va quedando como en la consecuencia de los incendios, como van saliendo estas pequeñas espirales energéticas, la Tierra va sacando como esta energía. Esto lo que hacen es, de alguna manera, creando como una especie de hilos conductores que van atravesando todo el planeta, y toda esta información va envolviendo, va siendo como una energía envolvente que va como creando en el planeta una sensación como de prisión. Y esta sensación de prisión es una forma de poder, porque lo que quiere de alguna manera es tomar el poder no solamente en el territorio americano, sino de alguna manera ir tomando mucha fuerza. Y esto hace que de alguna manera va creando también sumisión. Entonces esto va cambiando cambia la morfología del planeta, pero de alguna manera va cambiando también la forma de pensamiento en general del planeta Tierra. Entonces son como planes que de alguna manera no son puntuales, sino que van tomando como una gran trayectoria y van tomando como cada vez más y más y más fuerza. Entonces, por eso es que la Tierra se ve como si estuviera en una cerca de púas bastante apretada, y se siente también muchísimo dolor y muchísima tristeza. A ver, en ese dolor y en esta tristeza, porque está como gestando otra prisión. Es como si una Ujú. prisión ya no fuera suficiente para sostener o guardar lo que tenía que guardar, y es como si quieren reforzar esta prisión, ¿no? Observa con, con qué hilos se van uniendo de otros lugares de la Tierra que se van reforzando. Y quiero que me digas cómo es que se van reforzando estas situaciones y esta morfología de sumisión de los que habitamos aquí el planeta. Nico, ¿Tú me escuchas, Ira? sí, Ira, que algo muy clave que tú mencionas del estado cognitivo. ajá, Es como Ira, como una estructura que va como cediendo. Haz de cuenta que dentro de la como escenario que se crea, por acuérdate que estábamos viendo como el fuego y como las sensaciones incrustadas dentro del mismo, ajá, y es como si ese escenario, Ira, también ataca como ciertas pautas de la estructura como del estado cognitivo, aplicando en ese específico como grupo de personas, porque esto, Ira, lo que puedo percibir es que es completamente diseñado para esta específica zona del planeta, ok. como si hubiera sido provocado específicamente para ahí. ¿Y por qué? Porque el humo y estas sustancias energéticas contienen componentes que están hechos específicamente para que estas personas contengan o conlleven todo esto de una manera diferente. Incluso te podría decir Ira, que los incendios pudieron incluso haber comenzado antes y las personas no hicieron nada en un inicio. O sea, lo dejaron crecer. Sí. Ok. En esta estructura que fue diseñada especialmente para ese lugar, ¿qué es lo que tiene California y la gente que habita ese lugar de especial para que fuera diseñado expresamente para ellos esta forma de actuar, esta forma de catástrofe o esta forma de lo que sea que es para cambiar su estructura? ¿Qué tiene esa gente que necesitan cambiar la estructura de esa gente de una determinada manera? Cristina.
Bueno, veo que estas grietas no necesariamente, bueno, van a ocurrir en otras partes del planeta, en muchas partes del planeta, pero no necesariamente van a ser incendios como tal, Ajá. sino crisis, ¿sí? Ah, ok. Y disfrazados de cambio climático. Lo primero que se me vino fue Nueva York, Nueva la York. Florida, Ujú. después apareció Canadá hacia Ajá. arriba, Ajá. y digamos que van apareciendo en diferentes partes del mundo, pero en Estados Unidos, sí, toda la parte del otro lado, mejor dicho, es Nueva York, la Florida hacia abajo y de esta parte de California hacia arriba, ¿sí? Hasta tocar Canadá, o sea, se extiende hacia arriba. Ok. Eh, ¿Qué otras partes de América? Veo que curiosamente hacia México y Ajá. hacia abajo no veo tantas crisis, o sea, veo que se concentra más en Estados Unidos Ajá. y sí, sí, más hacia Europa, digamos que hacia el otro lado. Hacia abajo no veo tantas crisis O- en Sudamérica y Centroamérica. ok. En Europa, ¿dónde ves esas crisis? ¿Dónde se presentan? ¿Dónde las puedes percibir? Las puedo percibir en Inglaterra, Ajá. las puedo percibir en España Ajá. y hacia abajo Marruecos. Marruecos. Ok. En Asia, ¿no? No, En Medio Oriente, no, en Oceanía, no, en África. no. Entonces es esta. En África, Sudáfrica hacia arriba, o sea, de la parte de abajo hacia arriba, sí, un poco. Ok. Y hacia abajo, o sea, sí, por Marruecos, de arriba y abajo, mejor dicho, por el norte y por el sur. O sea, esa parte que genera o que ha creado esta aparente Matrix, ¿no? Esta parte de Europa que controla los dineros, los bancos, todo eso con Inglaterra, esta parte de Estados Unidos, también Nueva York con la bolsa y todo eso, y Europa que ha sido el servidor aparentemente de Estados Unidos por medio de la OTAN, ¿no? Ujú, Ok, ujú. ahora, en esta forma de irse entrelazando estos, ¿por qué específicamente estas ciudades? ¿Qué tienen esas ciudades y cómo se alimentan unas a otras o de qué se alimentan unas a otras y por qué se ven crisis? ¿Qué tipo de crisis son las que alcanzas tú a percibir? Perdón, Margarita. Bueno, lo que yo veo es que, claro, estos incendios son invasivos Ujú, y de alguna manera al conectarse con puntos vulnerables de la tierra que tienen memorias que no necesariamente tienen que ser los incendios, esto van creando una especie de caos en las personas, van creando como un miedo y una invalidez. Ahora, cuando hay algo que yo veo que energéticamente se repite, se repite y se repite una vez, claro, esto va sembrando cada vez más en el colectivo y y en la parte individual de las personas un miedo, y este miedo se va propagando como el incendio. Es como si esto de alguna manera em, fuera algo que está muy relacionado con la memoria que guarda la tierra, que es de invasión y de conquista. Entonces, si en puntos vulnerables donde se está viendo que toda esta energía se va a ir manifestando y se van a ir de alguna manera exponenciando más cada vez las crisis en el planeta, pues toda esta vulnerabilidad lo que hace y esta forma como de cadenas, porque todos estos filamentos van tomando poco a poco formas de cadenas, van tomando como esta forma que hablábamos de cárcel, pues de alguna manera lo que pasa en el colectivo de las personas es que siempre van en busca de un líder, siempre van en busca de una persona que los quiera salvar. Entonces van saliendo estas personas con de estos perfiles y con toda esta manipulación, con esta doble cara, y lo que van haciendo es crear lo que pasó pues hace unos años con lo que vivimos.
se activan las memorias de pánico, y esto Claro. hace que a su vez se activen las memorias de la tierra, porque ya la tierra por sí misma, ella ya carga unas memorias tanto de dolor, de invasión, de esclavitud, de conquista, y esto hace que la tierra quiera es como resurgir a una nueva era, pero una nueva era que está muy conectada con todas estas formas de energía. Sobre Entonces, todo lo que yo veo es mucha invasión. ok, entonces el miedo que están intentando provocar desde estos, ¿cómo se llamaban? Drones que aparecieron, porque ahí empezó todo, bueno, un poquito antes, es este miedo se vuelve pandemia y este miedo Mm, lo están utilizando para desequilibrar, desestabilizar y entonces Exacto. el miedo vuelto pandemia, el humano se vuelve completamente sumiso Pendiente. Ujú. ok. Quiero que observes esta dependencia que está buscando, hacia dónde lo va a llevar, porque tú dijiste algo ahorita muy interesante que decías, esta forma de concentrarse en nuevos líderes. ¿Por qué? Porque hay una parte de la Agenda 2030 donde se habla de esta forma de luces en el cielo, ¿no? Que yo creo que ya no falta tanto para que empiecen a aparecer. ¿Qué quiere decir? Que van a manipular la mente ya temerosa y que si yo creo en un Jesús, en esas luces veré a Jesús. Que si yo creo en un Mahoma, en esas luces voy a ver el mismo Mahoma. Que si yo creo en un Buda o en lo que yo crea, lo voy a ver en el exterior. Y entonces, ¿qué pasa cuando se aparezca una figura que abarque todas las estructuras y las formas de creencia de todas las mentes temerosas? ¿Qué va a suceder? Eso nos lleva hacia solamente devocionar otra vez, unificar otra vez las religiones, las creencias, las estructuras de miedo para buscar otra vez líderes nuevos, o es otra cosa, o es que la Agenda 2030 ya está en todo su apogeo de manipulación. Nico. ¿Me escuchas? Sí. Dime, Ira. Esta parte de ver esta situación de qué tienen estas personas específicamente, por ejemplo en California, que fue preparado esto específicamente para ellos. Es una situación justo, Ira, que conecta con lo del estado cognitivo. Haz de Ajá. cuenta que las personas en este punto del planeta habían llegado a un punto de la globalización o la internacionalización, digámoslo de una forma muy exagerada, quizás había por lo menos una persona de cualquier lugar del mundo ahí. Ok. Y eso provocaba como una homogeneación heterogénea en los conceptos cognitivos, porque es como si una persona de todos los países del mundo está aquí, en ese sentido frecuencial, todo lo que sucede ahí se puede repercutir a todo el mundo. Claro, porque ahí está la memoria de su origen, ¿no? De su origen en la Ujú, tierra. Ok, ujú. entonces pensaban impactar de esta forma, de forma indirecta, hacia otros puntos de la tierra o hacia otras formas en la estructura del pensamiento de las personas. ¿Cómo piensan establecer una homogeneidad o algo igualitario para poderse dirigir a todos? ¿A través de qué? Independientemente del miedo, ¿a través de qué otra cosa piensan unificar los pensamientos? Cristina. Bueno, porque estas ciudades, además de porque son unos puntos económicos muy importantes, veo como la sensación de sordera, ceguera, como volver a las personas insensibles, ¿sí? Como los propios sentidos, y siento una presión muy grande en mis oídos, Ujú, como si alguien me estuviera tapando las orejas ujú, y guiando por una, tiene que ir por allá, tiene que ir por allá, ¿sí? Y ese entre el caos, pues las personas
digamos que se dirigen hacia donde, digamos que hacia el control, hacia la automatización, mejor dicho. Ok. Eso por un lado. Y por otro lado, limpieza. Veo claramente el tema de la limpieza, hay mucha limpieza. Sí, limpieza. ¿Pero limpieza de qué? ¿Qué limpian? Limpian personas que no, bueno, primero como sí, personas que no quieren que estén digamos que en los territorios o en las ciudades. Veo, es como si fuera una limpieza, sí hay nivel energético, pero de lo que no quieren que esté ahí, ¿sí? Y también vi o veo la procreación, o sea, que la gente en crisis deja de tener hijos. También veo eso que es importante para, Ok, digamos que como limpieza. ok, entonces una limpieza donde empiezan a clasificar y a desclasificar lo que no es bienvenido aparentemente. En esa clasificación, ¿qué es lo que ellos sí quieren y qué es lo que ellos no quieren? Margarita. Bueno, si vamos redondeando todo lo que estamos viendo y todo lo que pasa con los incendios, todo lo que va pasando con la tierra, cuando empiezas a mencionar la Agenda 2030 que tiene que ver con todo esto y con todas las catástrofes que se han visto en la tierra y cómo ella ya está activa y cómo la Agenda 2030 trabaja como una especie de abanicos, como oleadas que van pasando y que van tomando energéticamente a la tierra. Funciona en la psique del humano como una forma de tortura. Entonces, al tener como esta forma de neblina, porque vuelve nuevamente a verse esta neblina como formas ondulantes, pues afecta a la estima del humano, y cuando el humano está en una estima muy baja, lo hace vulnerable, lo hace culpable y lo hace responsable de situaciones que de alguna manera no son creadas por el humano, sino son consecuencias de. Entonces, toda esta forma de manipulación, de alguna manera, veo que no solamente afecta el ADN de la Tierra, sino va afectando también el ADN del humano, porque el ADN empieza a verse blando. Haz de cuenta, es como si el ADN tomara como formas intermitentes, como si de alguna manera perdiera y se ralentizara en su movimiento, y esto trae como consecuencia esta forma de estima, baja autoestima, como una sensación de decaimiento, personas que viven con ciertos cansancios, personas que empiezan a mostrar ciertos problemas tanto físicos como emocionales como mentales. Pero todo esto lleva a lo que tú me decías en el comando, y es buscar estos líderes, pero es buscar siempre el enfoque hacia líderes fuertes, la búsqueda de personas que puedan guiar la tierra, y de ahí pues empieza a haber también como una caída de todos estos líderes que no tienen la misma fuerza, y empiezan a ver como este resurgimiento de nuevas formas de líderes que de alguna manera puede que estén relacionados con las creencias religiosas, sí, pero empieza a buscarse como líderes más terrenales. La gente empieza a buscar como cosas más concretas, no la llegada de un Jesús, no un Buda, no un Mahoma, sino alguien que realmente pueda instaurar un orden en el planeta. Y todo esto pues va trayendo como estas formas de confusión. Por eso es que se sienten como si de alguna manera nos costara mucho trabajo, los que estamos en este planeta, vernos a nosotros mismos, y nos vemos como muchas veces como en formas indefinidas. Aquí hay una cosa bien interesante. Fíjate, en Occidente nosotros estamos muy preocupados por la Agenda 2030. Pero en Oriente se lleva otra agenda que también ya la vimos, que es la Agenda 2035, donde se busca una situación como mucho más extensa y un poco distinta a la agenda que se lleva en Occidente a la de Oriente. Observa si estas agendas compaginan en determinado momento, o estas mismas agendas buscarán la forma de dominar una a la otra, que sea algo que quizá podamos observar
los que estemos atentos en este año, y que estos incendios y estas situaciones, por ejemplo, que están pasando en China o que están pasando en Corea del Sur o en Corea del Norte, estén enfrentando o estén haciendo cada una su propio trabajo. Observa qué es lo que se ve, qué es lo que percibes. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, es que la finalidad al final es llevar lo imposible o llevar como lo enormemente incalculable al concepto del ser humano, destruyendo algo indestructible. Haz de cuenta, esa ciudad representa para el mundo incluso un lugar de sueños, Ah, como un punto en donde la gente pone como su sentido de fe, algo por el estilo, y ajá. tumbar como esas estructuras de pensamiento en donde la gente deposita hasta ciertas capacidades de anhelo a nivel mundial, implica ir hasta como un tipo de depresión colectiva, como una forma en que el humano pueda perder puntos en los cuales pueda pues participar como en el concepto colectivo, pero también en un sentido de beneficio propio o como de propiciarse nuevos entornos, por ejemplo, y ese lugar, mira, es que es un imán de inmigrantes, no de inmigrantes, como de extranjeros ese lugar, es como un lugar en donde todo el mundo tiene que ir. O sea, es un lugar que representa la ilusión, los sueños, todo Mm. ese tipo de cosas, y ellos La lo que quieren, fantasía, la fantasía, quieren ellos como coartar esta parte humana, ¿no? pues herir como Ujú. ese tipo de espacios en el planeta que pudieran representar algo para gran cantidades del colectivo, sí. Ok. Cristina. Bueno, ellos, o bueno, digamos que lo que se quiere es como un mix entre masas manipulables Ajá. y personas muy inteligentes que estén con digamos que el chip económico capitalista, ¿sí? Los que no quieren que estén ahí son personas inteligentes, conscientes, ¿sí? Eh, que pueden estar en su centro, personas sí, con sentido. Veo, se me atravesó la información de el tema del alcohol, Ah, como el alcohol así ha adormecido esas personas inteligentes que podrían dominar la situación y que podrían transformar. Veo el alcohol, veo drogas, veo muchísimas sustancias que es lo que han venido haciendo para aplacar, digamos que las mentes que podrían transformar. entonces quieren gente manipulable, gente que se deje manipular y gente que no piense, o sea, que con el miedo los tenga tan absortos en esta sensación de cuidarse que no les permita pensar o gestionarse de otra manera. ¿Es así? Sí, y manipuladores que tengan en su mente ese mismo objetivo, ¿sí? Ah, No ok. otro. Personas manipuladoras que permitan que por medio de ellas manipulen a otros para que el sistema consiga lo que quiere al final, ¿no? Sí, Ok. así es. Margarita. Bueno, yo veo que estas agendas que han tenido anteriormente otros nombres, pero que siguen siendo, de alguna manera trabajan con la misma intención, que es la manipulación, traen como una especie de eje central, así tengan, digamos, 2030, 2035, 2050. Lo que veo como objetivo de estas agendas es crear fracciones en la Tierra, Ok. fracciones y límites en la Tierra para que de alguna manera la Tierra, como una especie de torre de Babel, no pueda comunicarse entre ella. Entonces, toda esta forma, lo que va afectando a las personas, a todos los que habitamos sobre la Tierra, va directamente, yo los veo, a la genitalidad. Cómo en la genitalidad, de alguna manera, se va manifestando el dolor. Ahí las memorias, ese miedo a procrear, ese miedo como a sentir que la tierra es un espacio invivible y es un espacio que prácticamente toca salir lo más pronto posible, es un espacio, es una sensación de huida. Entonces, todas estas memorias que yo veo
están siendo instauradas nuevas memorias. El objetivo de estas agendas es crear estas nuevas formas de pensamiento a través de la manipulación y a través como del encantamiento, como el querer crear otro tipo de ilusiones, y van creando una saturación en el humano. Por eso se siente como tanto la energía del humano se va quebrando, como quieren quebrar también la forma de la tierra, fragmentarla. Y una tierra fragmentada es una tierra separada, y es una tierra que no se va sintiendo incluida a ella misma, porque se siente, haz de cuenta, como si una parte ya no hiciera parte de la tierra. Es como si convivieran diferentes tierras en una sola tierra, y eso es lo que empieza a pasar con nosotros. Son muchas memorias para poder vivir nuevas existencias basadas en las memorias que quieren ellos imponer como programaciones. Ok. Quiero que observen si hay distintas formas de programaciones dependiendo de la propia historia de cada territorio. Puede ser o no, necesito que ustedes me lo digan. Si hay una programación específica, por ejemplo, para las Américas, que puede ser igual o diferente a la de Europa, o puede ser igual o diferente a la de Asia, y así sucesivamente en cada territorio. Y quiero que me digan las 5 creencias profundas más importantes en las que se están basando para ejercer estas programaciones. Por ejemplo, una creencia profunda puede ser el miedo al vacío. Y en esta sensación puede ser que a lo mejor en alguna forma estén programando ciertas situaciones al vacío, o el miedo a no vivir, o el miedo a no pertenecer. Entonces quiero que vayamos ahí. Margarita, quiero que vayas a Asia y a África. Nico, quiero que vayas a Europa. Y Cristina, quiero que vayas a observar a América. Estando ahí, Nico, ¿qué es las programaciones que tú ves que son las que toman de base para esta nueva estructura programática? No te oigo. No. ¿Me escuchas? Ahora sí ya. Mira, sobre todo es una estructura programática que tiene que ver con como un salvajismo, o como un tipo de, así como, o sea, lo quiero expresar de otra manera, pero como hombre de las cavernas, como llevar al estado del humano a través de esta programación a una vuelta como a la ignorancia, pero la ignorancia incluso del entorno en que le rodea. O sea, lo quieren regresar como a esta parte de su propia edad media, a sus instintos más básicos de sobrevivencia. ¿Es así? Sí. Ok. Ujú. Cristina. Bueno, la creencia más profunda en América es la necesidad al dinero y la necesidad de lo exterior, y es un profundo miedo, o no es posible ser libres, Ok. ser libres, sí. Ok. Nico, quiero que vayas a Australia y Cristina, quiero que vayas a la India. Margarita. Yo veo la pobreza, lo veo en los múltiples niveles. Digamos, lo que veo en África es Ajá. querer como devastar, querer prácticamente borrar la historia y exprimirla al máximo. O sea, más de lo que han hecho es empobrecerla y llevarla realmente a una especie de caos, sobre todo esa pobreza en la parte del alimento, en la conexión con las tradiciones, con la vida, y sobre todo cómo África representa el corazón del planeta. Y también veo la extensión en Asia conectada con la pobreza, pero aquí la pobreza es un factor humano más en las relaciones, en el aislamiento, y de alguna manera cómo las personas empiezan como a envolverse en una burbuja de soledad,
personas Ok. que empiezan a trabajar mucho la parte del egoísmo, entonces veo cómo el hilo conductor ahí empieza a ser este vacío que va conectando con la escasez y la pobreza y el miedo al alimento, que puede llevar el miedo a cómo sobrevivir y el miedo a la muerte. O sea, el miedo al alimento, de no saber si el alimento lo ayuda a sobrevivir. Ah, ok, Exacto. ok. Bien. Australia. Nico. No, no te oigo. Es como si este específico punto del planeta Ira no representara tanto. Hay una tendencia a crear como una repetición a una menor escala de lo que sucede alrededor del mundo, en Ajá. una percepción como de entendimiento mental, Es como un pero eco. Australia, sí, pero Australia no requiere una programación específica. Ah, ok. La India, Cristina. Apego al dolor, el Ajá, dolor como única forma de existencia. Eso veo. Dolor, dolor, dolor ajá. y sufrimiento. Ok. Ahora, en esa parte del dolor, ¿cómo, cómo este incendio, porque empezamos por esa parte del incendio y miren ya dónde andamos, en esa parte del incendio, esta parte que decía Nico, de perder la sensación de la ilusión, de los sueños, de la fantasía, de todo eso que es inherente al humano, en relación con lo que dijo Cristina, del adormecimiento por las sustancias ilícitas, el alcohol, el tabaco, todo esto que es como un distractor. ¿Cómo ven que esto va generando o va repercutiendo en la forma en que el humano se ve con capacidad o no de lograr ahora sus ideales, sobre todo en este sueño que decían el sueño americano? ¿Cómo lo ven ahora para todas las personas que están ahí, independientemente de que sean latinos, chinos, armenios, de todo, porque hay de todo el mundo ahí? ¿Cómo lo ven ahora con esta parte de vivir esta situación de la ilusión, de ver sus sueños, de ver su trabajo, de ver todo destruido? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Lo que yo observo, Ira, es como si esta frecuencia lo que hace es crear como un tipo como de anemia. Es como Esta anemia es como un resultado, no solo de quitar esta parte que mencionas tú de la fantasía y eso, sino que en los últimos años es el resultado como de varias circunstancias internacionales Ajá. que han ido agregando o eliminando características como de la totalidad del pensamiento colectivo, Ira. Y digamos, de alguna forma u otra, casi la mayoría de los humanos tiene como anemia mental o anemia emocional debido a todos los faltantes en las concepciones de como de resultado de todo lo que hemos vivido. Los últimos años el humano los ha recorrido sin crear como un tipo de conclusión de lo que le acontece, Ira, y por lo tanto es como si estuviéramos dejando de aprender de nuestras experiencias. Qué fuerte. Em, Cristina. Veo tres cosas. Uno, pues adormecimiento total. Dos, desesperanza, como renuncia a los propios ideales. Y la tercera veo algo más de tipo social y es como el rechazo, como por medio de estas sustancias la gente rechaza al otro. Entonces, no, hay como una desconexión social entre unos y otros Ah, y eso es lo que como que la sustancia se ponga más, se asiente más ok, en como en esa soledad. ¿Mm? ok. Margarita. Bueno, yo empiezo a relacionar el sitio cuando Nico hablaba de la ilusión y la fantasía, también lo conecté inmediatamente con rituales, Ajá. con todos estos rituales que se hacen en esta zona y cómo de alguna manera cuando conecto con el fuego, conecto también con el sacrificio, con nuevas formas de hacer rituales, por eso son rituales masivos y cómo de Ujú. alguna manera el fuego
se va volviendo a través de, digamos, de lo que significa el territorio, lo que hay tanta riqueza y tanta opulencia y también tanta historia, porque no solamente, porque la opulencia es como una parte superficial, pero debajo de ese territorio hay mucha historia ancestral que también está contenida en el planeta. Entonces veo como de alguna manera el fuego lo que hace es abrir muchas energías y van creando como estas cortinas de humo negras que se va volviendo en formas de rituales, y estos rituales van quedando energéticamente, se ven ahí como si quedaran en la memoria, quedan como instaurados en la memoria del planeta. Entonces son formas de crear nuevos tipos de rituales a nivel colectivo, pero también a nivel planetario. Claro, sí. Ok, entonces quiero que me comenten qué es lo que las palabras o la frase que se les viene en este momento sobre esta información que pudimos acceder y que pudimos ver. Eh, Margarita. Yo, pobreza y manipulación. Ok. Nico. Ilusión y pérdida. Ok. Cristina. Renuncia al ser. Ok. Entonces podemos decir que en esta lo que vimos es con la renuncia al ser, perdemos la ilusión y estamos en pobreza y en manipulación. Muy fuerte. Muy bien. Entonces vamos a regresar. Ay, desconectan de todo y de todos. Porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todos, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente, y sienten su cuerpo que se recupera y empiezan poco a poco a recuperar su fuerza, eliminan cualquier contaminación o residuo energético y respiran profundo, y a su ritmo abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Bien, mira. ¿Bien? Sí, bien. Bien. ¿Cómo se sintieron? Pues movidos. Bueno, yo muy movido. Sí, y muchos olores. Sí. Y fíjate, ahorita que decías muchos olores, hay una forma muy antigua que se dice que la espiritualidad, cuando, cuando la espiritualidad es más pura, siempre se reconoce por el olfato. Por eso es importante con los cursos de clarividencia. La vista no es tan importante, ¿no? Porque para identificar las almas y todo, por lo general es por el olfato y por los otros sentidos, porque la vista muchas veces son memorias manipuladas. Y ahorita que decías eso, el fuego tapa toda la forma del olor. El fuego arrasa y ese humo y esa cosa, llega un momento en que te congestiona, así como ando yo ahorita, la gripa, que te congestiona y entonces no sabes distinguir lo quemado que es. Y entonces, fíjate cómo la forma de manipular los sentidos, y esta parte tiene mucho que ver con esta parte espiritual, ¿no? O sea, el fuego, cómo va arrasando y cómo va negando a la gente que pierda su propio sentido de orientación, el oído, el olfato, y entonces vas perdiendo tu propio sentido del ser, como lo decían ustedes. Muy fuerte la sesión. Vamos a ver qué pasa, pero tenemos que empezar a
a estar más pendiente de nuestros sentidos. Exacto. Ujú. Eso que ni qué. Bueno, entonces no se les olvide por favor entrar a nuestra página web www.irasemahipnosis.com, escribirnos a info@irasemahipnosis o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 más 52 479 204 4973, ¿sí? Entonces, ahí en la página web pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Y bueno, aquí seguimos. No se olviden seguirnos en Telegram, que tenemos los retos. Y voy a cortar aquí la grabación. Gracias, chicos. Bye. Yes. Chao.